Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, que se enmarca dentro del programa de formación del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Hoy tenemos el honor de presentar a la doctora Juana Gallar, que es catedrática de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández, directora del Grupo de Investigación de Neurobiología Ocular del Instituto de Neurociencias. Y nos va la conferencia de hoy es dolor neuropático ocular, una enfermedad rara cada vez más común. Para mí es un verdadero placer presentarla porque tuve el privilegio de trabajar con la doctora Juana Gallar y el doctor Belmonte allá por los años 93-94, cuando éramos unos chiquets, y bueno, pude observar la excelencia en su trabajo, tanto del doctor Belmonte como la doctora Gallar, que dirigían un equipo extraordinario. En esos tiempos trabajamos sobre los receptores sensitivos de la córnea y ellos han desarrollado un trabajo que es referencia mundial, todo lo relacionado con sensibilidad, aferencia corneal, incluso en aspectos relacionados con la sequedad, con el ojo seco, con glaucoma. Han desarrollado un estesiómetro corneal. Yo como he seguido mucho y en esos tiempos también trabajaba con ellos, me acuerdo con el estesiómetro, cuando lo estábamos desarrollando, que íbamos buscando a los doctorandos por ahí para hacerles las pruebas, todos salían corriendo. La verdad es que fue una etapa muy bonita, porque aparte de para mí, a nivel personal, comprobar la excelencia en la investigación, que me ha ayudado mucho luego en mi carrera profesional, el ambiente de camaradería que imperaba dentro del equipo, la verdad es que era digno de elogiar, ¿no? Por eso te agradezco mucho todo lo que me enseñaste y por eso me encuentro doblemente satisfecho de estar aquí presentándote. Es mutuo. Así que sin más preámbulo, la doctora Ballester. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todas las personas que están presentes y los que están conectados. Y bueno, pues no es ninguna frase retórica decir que para mí es un honor y una satisfacción personal, pues presentar a una compañera, amiga, persona a la que admiro profesionalmente y en fin, y le tengo un profundísimo cariño. Nos conocemos muchos años, prácticamente pues desde nuestra llegada, la mía y la de ella, pues en la universidad en aquella de Alicante. Bien, como ha comentado muy bien el doctor Baeza, ella es catedrática doctora en medicina, catedrática de fisiología. Digamos, es una persona que ha unado, que no siempre es fácil, que ha unado y yo creo que se ha apasionado por dos vertientes, incluso a lo mejor por tres, como ahora luego diré. La investigación, sin duda, una investigación puntera de primerísima línea que ahora comentaré, y la docencia, que no ha dejado nunca de ser algo muy importante en su vida. De hecho, aparte de participar naturalmente en la docencia de todos los niveles dentro, primero de la Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante y luego en la Miguel Hernández, pues ha sido vicerrectora, que yo no recuerdo mal, en 3 ocasiones, y por otro lado, pues ha tenido una implicación clarísima siempre en ese aspecto. Como ha comentado el doctor Baeza, lidera de hecho el grupo de neurobiología ocular dentro del Instituto de Neurociencias, como saben ustedes bien, un instituto mixto del CSIC y de la Universidad Miguel Hernández, donde es dedicado a la investigación del cerebro, que cuenta con por ejemplo, el premio de excelencia Severo Ochoa, que es una rara avis en este tipo de instituciones, ¿no? Ha realizado estancias de investigación a todos los niveles, pregrado, posgrado, posterior, en lugares extremadamente muy emblemáticos dentro del mundo de su línea de investigación, que ya ha comentado, se ha comentado, y ahora incidiré yo en ella. Por ejemplo, en el Instituto de Investigación
de la retina de la Harvard Medical School, ha estado también en la Universidad de California en San Diego, en las universidades de Helsinki, donde también, digamos, en esta misma línea. En Sydney, Australia, me estaba comentando que acaba de llegar, ahora creo que ayer o anteayer, precisamente de allí, no sé si estabas en New South Wales o en otro lado, ¿no? Y ha tenido pues ayudas de la importancia de la NATO o de la beca Salvador de Madariaga, ¿no? Yo quisiera entender algo que antes de empezar, esto hemos hablado ya muy brevemente y ella lo ha comentado alguna vez. Hay dos personas que ella considera han sido claves en su vocación profesional. Por un lado, cuando en segundo de medicina le dio clase el profesor, el catedrático de fisiología Federico Pallardó, cuyo hijo nos está escuchando ahora, que es académico numerario de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y un investigador de primera línea también. Entonces descubre ahí lo que ella llama, aparte de los elementos básicos, esta ciencia de frontera. Y digamos, ahí hay un primer acercamiento que ella ha comentado. Y naturalmente la figura, como se ha comentado aquí, del doctor Carlos Belmonte, digamos, bueno, como impulsor, creador del Instituto de Neurociencias y, bueno, y su relación pues ha sido, aunque yo creo que ella ahora tiene proyectos de investigación, digamos, autónomos muy especializados, aunque y digamos que fue deslumbrarse por esa ciencia de frontera y luego empezar a hacer, de hecho, esta ciencia de frontera. Bien, ya se ha comentado aquí y yo naturalmente voy a decir pocas cosas de su línea de investigación, que bueno, aparte naturalmente de la doctora Gallard, pues como se ha comentado aquí, pues quien puede ayudar en esto y quien puede tener criterio para hablar de esto es el doctor Baeza, ¿no? Si no he entendido mal, su principal línea de investigación ha sido la neurofisiología sensorial, estudiando los mecanismos periféricos del dolor y usando la córnea como modelo, la córnea como modelo de análisis. Y esto le ha hecho, digamos, hacer lo que, bueno, ahora está tan de moda y que a veces pues se corresponde con la realidad, por lo tanto, de investigación translacional. Es decir, que eso le ha permitido conocer acercamiento a patologías oculares, entre ellas la del ojo seco, como aquí se ha comentado. Bueno, pues proyectos competitivos, pues más de 30, de tipo nacional, internacional, autonómico, en muchos de ellos como investigadora principal. Por otro lado, un elemento importante también que yo creo que da idea pues de la fecundidad de su investigación y de la fecundidad del sitio y de los grupos donde trabaja, ¿no? El tema de la transferencia tecnológica, porque que yo haya visto, creo que es coautora de 4 patentes nacionales y 8 internacionales, nada menos, dirección de tesis doctorales, publicaciones, revistas, bueno, pues, en fin, de revistas, pues, de alto impacto y en fin, dentro de su área. Dentro de su área forma parte también de comités editoriales de estas revistas y de un montón de sociedades nacionales e internacionales. Por ejemplo, en las internacionales voy a citar que es vicepresidenta de la División Europea de la Sociedad Internacional para la Investigación Ocular, de la International Society for Eye Research, ¿no? La ISER, ¿no? Por otro lado, encabezó y forma parte del comité directivo de las siglas ARVO, que es la Asociación para la Investigación de la Visión, ¿no? Donde una red donde además se instauran unos premios muy importantes, donde trabajan, hay una red en la cual están integrados más de 12.000
investigadores de todo el mundo y más de 80 países. Y por otro lado, algo que comentamos también antes de empezar, ¿no? En la actualidad lidera la red europea Neurotech, que es algo así como la Universidad Europea del Cerebro y la Tecnología, ¿no? En la que participa la Universidad Miguel Hernández con otras 7 universidades y centros de investigación de prestigio reconocido como la de Oxford o el Instituto Karolinska de Suecia, ¿no? Entonces, digamos que una de las cosas que hacen es dar respuesta a los problemas neuronales derivados de la degeneración, incluida la asociada al envejecimiento, ¿no? Bueno, por tanto, es una más de las distintas. Y es muy interesante porque además el programa incluye, igual después se puede comentar esto con ella, es como una especie de espacio europeo de educación superior, incluye movilidades Erasmus+, y tiene un carácter transversal, es decir, gran interés. Y bueno, los honores que ha recibido son muy amplios y voy a destacar una cosa porque es dada por los propios científicos, que es la Asociación Española de Científicos, que le dan una placa de honor en 2016, pero tiene muchos más reconocimientos por la cortedad del tiempo. Lo importante es oírla a ella. No voy a explicitar ahí, ¿no? Pero lo mismo que hemos comentado, proyectos de investigación, publicaciones, dirección de tesis doctorales, etcétera, ¿no? Y hay una última cosa que no quiero dejar de lado, que es la importancia que ella le da y que hace muy bien, porque no siempre es fácil, de divulgación de la ciencia. Es decir, ella actúa, por ejemplo, y la hemos podido ver, por ejemplo, en la Aventura del Saber de Televisión Española. Es un programa estupendo de divulgación y en fin, ha tenido mucha, en fin, ha participado mucho también en toda una área que yo creo que la Universidad Miguel Hernández ha hecho una apuesta importante por ella, que es la de la divulgación científica. Hay una revista que es UMH Sapiens, que entre otras cosas, y bueno, a mí me parece que el pequeño equipo que hay ahí, que lo está haciendo muy bien y bueno, y es un impulso. Pues bien, yo creo que eso también lo hace, por ejemplo, no sé, temas de divulgación relativos con sus líneas de investigación y con otras cosas como las mujeres en la ciencia, ¿no? Ella es una admiradora, y en eso coincidimos muchísimo, de Rita Levi-Montalcini, como no podía ser menos. Bien, yo creo que ahí, como he dicho antes, lo importante es lo que nos comente la profesora Gallar, decirle por parte de la Real Academia que es un honor para nosotros, en nombre de la presidenta de la Academia, Carmen Leal. Bueno, pues muy bienvenida y bueno, cuando quieras tienes la palabra, Juana. Muchísimas gracias, profesora Ballester, querida Rosa. Es un placer volver a verte después de una serie de años, Manolo. Gracias. Doctor Baeza, muchísimas gracias a ambos por una presentación que me ha puesto un poco roja. No sé si se notará mucho, pero me ha sonrojado un poquito, porque sé que lo habéis hecho desde el cariño y eso siempre emociona. No hay nada que emocione más que el cariño y las palabras entrañables que las personas que te estiman puedan pronunciar. Quiero dar las gracias a la Real Academia y al Colegio de Médicos por permitir que en una tarde como hoy pueda hacer un pequeño resumen del que ha sido mi trabajo cotidiano, por decir de alguna manera, en los últimos, no sé si decir 30 a 35 años, muchísimos años. Yo empecé trabajando, yo hice al contrario que el doctor Baeza, yo empecé trabajando en la regulación de la presión intraocular porque estaba interesada en el glaucoma y me fui a la córnea, porque vi el grandísimo potencial que tenía la inervación sensorial como fuente de información, como
entrada aferente a nuestro cerebro para la participación en numerosas funciones, algunas de ellas muy evidentes, como puede ser el desarrollo de determinadas sensaciones, pero no solo eso. La información sensorial me pareció tremendamente interesante y por lo tanto decidí dedicar mi trabajo en el laboratorio a explorar, a estudiar los mecanismos íntimos que subyacían a esa captación del mensaje sensorial respecto al medio ambiente. Todos sabemos que la córnea duele mucho, es uno de los sitios del cuerpo que más duelen y por lo tanto si uno está interesado en dolor es un excelente modelo y ese fue el motivo por el que es fenomenal y he dedicado todo mi trabajo a explorar la sensibilidad, los mecanismos de la sensibilidad de la córnea. Antes que nada, quiero decir que directamente relacionados con esta presentación no tengo ningún conflicto de intereses. Todo lo contrario, doy las gracias muchísimo a todas las fuentes de financiación que permiten que nuestro laboratorio, sabéis que la investigación es muy cara y cuesta mucho dinero y por lo tanto siempre es de agradecer a aquellas instituciones especialmente que apoyan y que nos permiten mantener a flote el laboratorio y realizar todos aquellos experimentos que necesitemos para conseguir nuestros objetivos. Soy, además de como parte de mi actividad de transferencia, soy cofundadora de una empresa spin-off de la Universidad Miguel Hernández, pero que no plantea ningún conflicto concretamente con la presente charla. Bien, como digo, todo mi trabajo en los últimos 3 décadas o incluso más se ha dedicado al estudio del dolor, partiendo de la base de que el dolor hasta hace relativamente muy poco no era un tema de interés en el campo de la oftalmología y esto es porque la mayor parte de las patologías oculares no cursan con dolor. Todos aquellos problemas serios que provocan alteraciones de la visión en realidad normalmente no se padece, excepto algunos casos concretos de glaucoma agudo, etcétera, cursan sin dolor y por lo tanto ha sido relativamente un tema de escaso interés hasta la generalización de la cirugía de cataratas, o sobre todo la cirugía fotorrefractiva de la córnea, que fue, digamos, el antes y el después respecto al dolor ocular. Dicho esto, el dolor sigue siendo un síntoma que aparece en todas las alteraciones, particularmente las alteraciones inflamatorias oculares, no solo las de la córnea y el segmento anterior, sino también las de la úvea y otras estructuras oculares y, por supuesto, acompaña cualquier situación traumática, incluyendo la cirugía, entre esas alteraciones traumáticas. Y es precisamente en este contexto, en el momento en el que ha habido una lesión en el tejido y una consiguiente lesión en los nervios, en el que aparece el dolor neuropático, que es el objeto de nuestro trabajo en los últimos aproximadamente 12 años, es a lo que nos hemos dedicado. Y voy a explicar en primer lugar qué es lo que consideramos, qué es lo que definimos como dolor ocular neuropático. Para que un dolor ocular lo definamos como neuropático, tiene que ser causado, tiene que ser consecuencia directa de una lesión o de una enfermedad que conlleve la lesión de los nervios sensoriales o bien los nervios periféricos o cualquiera de las neuronas a lo largo de la vía somatosensorial que participan en la génesis de estas sensaciones oculares. Así que cualquier alteración, cualquier lesión a lo largo de esa vía somatosensorial, llegando incluso a la corteza cerebral, podría llegar a causar este dolor neuropático ocular. En ausencia de esta lesión o de esta enfermedad que cause alteración, vamos a decir, demostrable de los nervios oculares, hablaríamos de dolor ocular, pero no podríamos ponerle el calificativo de neuropático. Ese término, dolor neuropático, en realidad es una descripción clínica, no es un diagnóstico. Requiere, como digo, que se demuestre la existencia de esa lesión para que podamos calificarlo de esa manera. A veces
esa lesión puede ser palpable, la hemos visto, sabemos que ha habido una lesión, como podría ser la realización de una cirugía ocular o de un traumatismo que evidentemente haya podido causar esa lesión en los nervios. Otras veces no se conoce ese motivo, pero sí que en el momento en el que hacemos una exploración del paciente nos encontramos con que hay indicios que sugieren que haya lesión nerviosa. En ese momento, bueno, podemos establecer ese criterio diagnóstico. Otras veces no hay una lesión evidente, pero sí hay una enfermedad que nosotros, por la historia natural de la enfermedad, sabemos que como parte de esa historia puede ser la causa que subyace a la lesión de los nervios, en este caso de los nervios oculares. El caso más frecuente de todos ellos es sin duda la diabetes, no por nada, sino porque es una enfermedad tremendamente frecuente, pero también hay otras causas como pueden ser un accidente cerebrovascular o algunas anomalías genéticas, particularmente mutaciones muy concretas que provocan neuropatías periféricas, que de hecho es el objeto del proyecto Prometeo que estamos desarrollando actualmente en el laboratorio, no solo desde la Miguel Hernández, sino también en colaboración con el Hospital de Alicante en el marco del Instituto Isabial. Bien, algunas de enfermedades de estas que sabemos que cursan con dolor neuropático se definen por su presentación clínica, no hace falta indagar muchísimo, no hace falta hacer muchas pruebas diagnósticas, sería el caso el dolor derivado de una neuralgia del trigémino y otras veces por la historia. Si alguien tiene antecedentes de haber tenido un herpes, una infección por herpes simple o por herpes zóster ocular, sin duda puede ser esta una causa del dolor que está padeciendo. Y una característica muy importante del dolor neuropático es que la presencia de síntomas y signos y la presencia de ese dolor no necesariamente se acompaña de otros signos y síntomas, signos que puedan ser demostrables y que por lo tanto nos puedan dar muchas pistas respecto a la causa de la enfermedad. De todas formas, insisto, es fundamental que nosotros indaguemos hasta conseguir demostrar que existe de alguna manera esa lesión y para ello existen diferentes técnicas, particularmente técnicas de imagen que son relativamente poco invasivas y que nos pueden llegar a dar pistas respecto a si existe o no esa lesión que está causando esos signos tan característicos del dolor neuropático. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo que manifiestan los pacientes cuando acuden a nosotros con dolor neuropático? Pues una de las principales características del dolor neuropático ocular y del dolor neuropático en general, en realidad es que es cómo definen los pacientes el dolor que están experimentando, porque muy pocos de ellos te dicen que tienen dolor. Te describen, por el contrario, utilizan las palabras quemazón o la palabra pinchazo. Es como si me clavaran alfileres. Ocasionalmente lo describen como picor, pero en general no utilizan la palabra dolor como tal, sino que utilizan términos que están muy relacionados obviamente con el dolor, pero no es ese término propiamente dicho. Y ese dolor o esas sensaciones desagradables que los pacientes experimentan habitualmente son espontáneas, aparecen sin que haya una causa que el paciente diga es que me toqué y entonces me dolió o es que me tocó algo en el ojo y entonces sentí esa sensación de quemazón o de alfileres que me pinchaban. Suele ser espontáneo. De hecho, algunas veces es espontáneo y muy transitorio y hay muchos pacientes que lo definen de una manera muy, muy característica. Te dicen que es como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Es el término que ellos utilizan para describirlo. A veces sí que hay un estímulo que lo provoca, que suelen ser estímulos inocuos, estímulos que en condiciones normales jamás nos dolerían si no existiera esa lesión nerviosa, que es
sucede en estos pacientes lo que denominamos alodinia, la experimentación de dolor después de un estímulo que no debería ser nocivo en absoluto. Otras veces sí, otras veces es pues un pequeño golpe o un pinchacito, digamos, que lo que hace es que provoca un dolor exagerado, lo que comúnmente denominamos hiperalgesia. Y una característica básicamente común al 100% de los pacientes que experimentan dolor neuropático ocular es la enorme desproporción que existe entre los síntomas y signos que tú puedes valorar, por un lado, y en el examen clínico, que habitualmente en la clínica casi no observas nada, y la intensidad enorme del dolor que te refiere el paciente que está experimentando dolor, o las sensaciones de irritación que te describe el paciente. Existe una desproporción, nunca llegas a encontrar signos clínicos de ese tremendo disconfort que refieren los pacientes. Bien, esa es la manifestación clínica del dolor. Como digo, yo he trabajado como consultora en el Hospital General de la Universidad de Helsinki y en algunos otros hospitales, sobre todo en el extranjero, pero mi trabajo lo he desarrollado en el laboratorio, fundamentalmente trabajando no solo con animales de experimentación, también con personas, evidentemente en un contexto de investigación controlado, y nos hemos dedicado sobre todo a explorar, en primer lugar, las bases neurobiológicas del dolor, vamos a decir, normal, del fisiológico, y como digo, en los últimos 12 años al dolor neuropático. Vamos a ver a continuación cuáles son las principales diferencias entre lo que vamos a llamar dolor nociceptivo o dolor fisiológico y el dolor neuropático. Denominamos dolor nociceptivo o fisiológico a aquel que está causado de verdad por una agresión de algún tejido. Vemos en el esquema pues como un pinchazo activa las terminaciones más periféricas de un grupo de neuronas que están ubicadas o bien en los ganglios raquídeos o bien en el ganglio trigémino, en el caso de la sensibilidad ocular. Y esas neuronas, que sería la neurona 1, a su vez hace sinapsis, manda información a una segunda neurona que está en el tronco del encéfalo, que a su vez manda el axón a una tercera neurona que habitualmente está en el tálamo. A su vez, esa neurona talámica manda su axón a una cuarta neurona que normalmente está en la corteza somatosensorial primaria, en una zona muy delimitada, perfectamente, bastante bien definida de nuestra corteza cerebral. Y a lo largo de esta vía se va viendo un procesamiento de la información. En realidad la información se entrecruza, no solamente la información que viene de neuronas del dolor, neuronas nociceptivas, sino que se entrecruza con información que procede de otra clase de neuronas, como las neuronas mecanorreceptoras de tacto, etcétera, etcétera, se va procesando y finalmente uno tiene la sensación nociceptiva, capaz de identificar dónde me han pinchado, cómo ha sido de intenso ese pinchazo, si ha sido muy sostenido o ha sido muy breve, es decir, uno es capaz de valorar los aspectos sensoridiscriminativos del estímulo que ha causado el dolor. Además, nuestro cerebro no lo puede evitar. Cada vez que llega información a nuestro cerebro, el cerebro compara la información sensorial que está llegando en ese momento con lo que hay almacenado, con lo que hemos aprendido, digamos, a lo largo de toda nuestra vida. Y finalmente tenemos la percepción de dolor. El que sea necesario esa, vamos a decir, comparación, entre comillas, entre la información sensorial que está llegando y aquello que ese bagaje que hay almacenado en nuestro cerebro, explica el motivo por el cual el dolor depende mucho de la cultura y del ambiente en el que hayamos sido educados desde pequeños. Hay culturas que experimentan el dolor de una manera muy diferente de otras culturas. O sea que en nuestro mundo, que es el mundo occidental, se experimenta de manera muy distinta a cómo se experimenta, por ejemplo, en Asia o en algunos otros lugares. Bien,
Tenemos este dolor fisiológico, es un dolor agudo, se produce en el momento en el que existe un estímulo, pero ese dolor fisiológico también puede ser crónico. Y no obstante, sigue siendo un dolor provocado por algo. Ese algo normalmente es una inflamación. En el momento en el que hay un tejido que esté inflamado, se va a estar provocando una entrada sensorial que es anómala porque es sostenida, y esa entrada sensorial se procesa de una manera muy parecida a la aguda, entre comillas, pero si se mantiene durante muchísimo tiempo, y sería el caso, por ejemplo, de la artritis, o del dolor derivado de la artrosis de rodilla, etcétera, etcétera, si se provoca durante muchísimo tiempo, puede llegar a provocar algunos cambios en la circuitería de nuestro sistema nervioso central, de manera que se exagere, se provoque, por ejemplo, lo que se denomina la hiperalgesia secundaria, como resultado de que, por ejemplo, en la médula espinal o en el ganglio trigémino se provocan, o en el complejo trigeminal del troncoencéfalo, se provocan cambios en ese procesamiento. Y el resultado de esos cambios en el procesamiento por esa entrada crónica, porque en el tejido periférico hay, por ejemplo, una inflamación, es que se produce un dolor exagerado, más grande de lo que cabría esperar si no hubiera inflamación. Ese fenómeno de la hiperalgesia eventualmente también se produce alodinia, es decir, se experimenta dolor ante un estímulo que sea inocuo. Eso nos ha pasado a todos. Hemos tenido un pequeño corte y el más mínimo roce nos evoca dolor en condiciones normales. Cuando un roce de esa intensidad no nos lo provocaría. Bien, tenemos este otro tipo de dolor, que es el dolor neuropático, que es el que está causado porque algo empieza a funcionar mal en el procesamiento del dolor en algún lugar a lo largo del procesamiento del dolor, y ese algo se ha desencadenado por lesión de un nervio, que a veces puede ser un nervio periférico. En este caso diríamos que existe un dolor neuropático periférico, y otras veces la lesión no se ha producido a nivel periférico, sino que se ha producido a nivel central. Eso es característico, sucede sobre todo después de accidentes cerebrovasculares, pero también, y es lo más frecuente de hecho, después de algunas infecciones víricas que provocan, digamos, alteraciones en algunas de las neuronas a lo largo de la vía, por ejemplo, las neuronas talámicas, y como consecuencia de ello se altera el procesamiento de la información a lo largo de la vía somatosensorial, de esta vía nociceptiva. En general, cuando se producen estos cambios derivados de una lesión, bien, como digo, sea en un axón periférico o bien en una neurona central, esas alteraciones en el procesamiento de la información son permanentes. Se provocan cambios en cómo las neuronas conectan entre sí, que no revierten una vez que se ha regenerado, por ejemplo, el nervio periférico que se había lesionado inicialmente. Esos cambios en la circuitería de nuestro sistema nervioso central siguen persistiendo, y se provoca pues esa situación de dolor neuropático que se caracteriza por ese dolor sostenido, no necesariamente continuo porque puede ser intermitente, pero sí de manera sostenida, y sobre todo la alodinia que caracteriza el dolor neuropático. Bien, en concreto, el dolor neuropático ocular, o el dolor, vamos a hablar primero del dolor nociceptivo ocular, es el resultado de la activación de las terminaciones más periféricas de un grupo bastante pequeño de neuronas que están en nuestro ganglio trigémino, la zona oftálmica del ganglio trigémino, la llamada zona V1 del ganglio trigémino. Y en el ser humano son no más allá de entre 1000 y 2000 neuronas, dependiendo de los estudios, y en animales de experimentación son apenas 150, 200 neuronas. Es un número muy pequeñito de neuronas las que recogen esa sensibilidad de todo el globo ocular. Todas las diferentes estructuras del globo ocular
excepto la retina, tienen en este caso nociceptores, pero sobre todo en la córnea, que es de largo el tejido más densamente inervado por el sistema somatosensorial de todo nuestro cuerpo. Los nervios se distribuyen en la córnea formando una serie de plexos a diferentes profundidades dentro de lo que es el espesor del tejido corneal, y desde cada uno de estos plexos van saliendo ramas que conforman el plexo más externo, hasta que finalmente parte de lo que se denomina el plexo subbasal, que es lo que veríamos aquí, estas líneas delgaditas que vemos en la figura en blanco y negro que tenemos a nuestra izquierda. Pues todo ese plexo subbasal salen una serie de terminaciones que se meten en el espesor del epitelio corneal y ascienden entre las celulitas de nuestro epitelio corneal, que sería el espacio que hay de aquí a aquí. El epitelio corneal está formado en el ser humano por aproximadamente 5 capas de células, y entre esas células de nuestro epitelio vemos cómo ascienden esas terminaciones nerviosas que llegan prácticamente hasta la superficie, prácticamente a estar en contacto con la película lagrimal que tenemos cubriendo de manera continua nuestro globo ocular. Pues estas terminaciones, que son terminaciones libres desde el punto de vista morfológico, son todas iguales. Son sencillamente un axón que llega ahí y acaba, y punto. No tienen ninguna especialización morfológica que las caracterice, todas ellas son terminaciones libres. Desde el punto de vista morfológico son bastante homogéneas, y nosotros en el laboratorio, como decía antes, las hemos estudiado desde el punto de vista, hemos estudiado en animales de experimentación, como vemos aquí. Lo que hay aquí es un ratoncito que está puesto debajo de un objetivo de un microscopio confocal, y con ese microscopio confocal podemos ver en días consecutivos, podemos ver en este animal, que es un animal que expresa una proteína fluorescente verde, en este caso, en los nervios de la córnea, de manera que podemos ver esa fluorescencia y podemos ver los cambios que se van experimentando en los nervios con el tiempo. Esto lo podemos ver también. Podemos explorar y podemos ver a diferentes profundidades cómo se distribuyen esos nervios, aunque en nuestro laboratorio nos hemos dedicado, somos electrofisiólogos, así que en realidad a lo que nos hemos dedicado es a registrar potenciales de acción. ¿Cómo disparan potenciales de acción esos nociceptores que nosotros tenemos en la córnea cuando aplicamos un estímulo sobre la córnea? Creo que ha quedado claro cómo al principio apenas disparaba, en el momento que hemos aplicado el estímulo ha aumentado la frecuencia de disparo de ese nociceptor. Esa, digamos, que es nuestra principal herramienta de trabajo, es la que hemos utilizado para prácticamente todo lo que hemos hecho en el laboratorio. También hemos hecho algo más, hemos explorado la morfología de los nervios corneales con microscopía confocal in vivo, y también, y como apuntaba antes el doctor Baeza, hemos diseñado algunos instrumentos. Este es el segundo de los instrumentos que hemos diseñado en el laboratorio, que es un estesiómetro de gas que permite la estimulación selectiva de cada una de las diferentes clases de receptores sensoriales que tenemos en la superficie del ojo. Todo ello combinado nos ha permitido llegar a esta diapositiva que a mí siempre me gusta enseñar, porque es una diapositiva que resume, no voy a decir que todo el trabajo que haya hecho en los últimos 30 años, pero casi, es el resumen de los primeros 15 años de trabajo profesional, por decir de alguna manera, que es ver los diferentes tipos de neuronas que inervan la superficie del ojo. Ya he comentado que desde el punto de vista morfológico todas se parecen mucho porque todas son terminaciones libres, pero desde el punto de vista funcional son muy diferentes. ¿Y qué se diferencian? Pues para ver cómo son funcionalmente, lo que hacemos en el laboratorio es que aplicamos diferentes clases de estímulos
un estímulo mecánico o un estímulo con frío, con calor, o aplicamos diferentes sustancias químicas, que es lo que se ha representado en esta figura, y vemos cómo es la respuesta. Entonces, por ejemplo, en el limbo esclerocorneal, distribuidos en el limbo esclerocorneal, nos hemos encontrado una serie de receptores que responden solo de manera exquisita, además, a la estimulación mecánica. Se parecen muchísimo a los que son los responsables del tacto en la piel. No solo del tacto, de la vibración en la piel. Corpúsculos de Pacini, etcétera, etcétera. Distribuidos a lo largo por toda la córnea, pero no solo en la córnea, también en la esclera e incluso en el iris, dentro del globo ocular, nos encontramos otra serie de terminaciones nerviosas que corresponden a neuronas que solo responden también a la estimulación mecánica, pero que su disparo en potenciales de acción es muy diferente. En este caso, cada vez que tú pones un estímulo mecánico, van a disparar no 1 o 2 potenciales de acción, como los mecanorreceptores anteriores, sino que disparan muchos potenciales de acción. De hecho, disparan proporcionalmente a la intensidad del estímulo. Y esto, como digo, se distribuyen por toda la superficie del ojo. Pero los más abundantes no son ellos. Los más abundantes de esas terminaciones son una serie de terminaciones sensoriales que responden casi a cualquier cosa que tú pongas, eches o arrimes a la superficie de la córnea. Responden a la estimulación mecánica, responden al frío, responden al calor de manera fabulosa. Responden cuando tú aplicas algo que sea ligeramente ácido, cuando aplicas un montón de sustancias, lo que denominamos sustancias químicas. Por cierto, lo que se ha representado en la figura sería un extracto de chile y un extracto de mentol, simbolizando el uso de capsaicina y de mentol respectivamente. Este tercer tipo responde muy bien a esos estímulos, sobre todo a la capsaicina. Y como responde a varias modalidades de estímulo, esto hace que les hayamos denominado nociceptores polimodales, porque responden a una amplia variedad de modalidades de estímulo. ¿Qué más nos encontramos en la córnea? Pues nos encontramos un quinto y sexto tipo, que son los números que aparecen aquí, que responden fundamentalmente cuando disminuye la temperatura. Son receptores de frío. Hay 2 grandes clases, unos de ellos que disparan con una frecuencia muy alta, espontáneamente, aunque no haga frío, digamos, están disparando. Si hace frío disparan muchísimo más, evidentemente. Y luego hay otros que disparan con una frecuencia más baja, pero que también tienen una respuesta bastante significativa al frío. Estos son los que están en la córnea y, como digo, en la conjuntiva, en la esclera y en el iris. Comparado con lo que sabemos sobre la inervación de la córnea respecto a la inervación de la conjuntiva, que también está expuesta al medio ambiente y sobre todo del borde de los párpados, es muy poquito. De hecho, los pocos datos que hay son de nuestro laboratorio. Y lo que hemos encontrado es que, tenemos algún nociceptor polimodal también en la conjuntiva, evidentemente, y algún receptor de frío, pero tenemos sobre todo en el borde libre del párpado lo que tenemos son mecanorreceptores, el tipo 1 de la figura, y hay un tipo muy particular que no hay en la córnea, que no hay en el iris, que no hay en la esclera y que está solamente en la conjuntiva tarsal, que son lo que vamos a denominar pruritoceptores. Son una clase muy específica de nociceptores polimodales, que son los nociceptores que disparan de una manera de una manera muy particular y responden a muchas sustancias que son pluritogénicas y que son los responsables, por lo tanto, de la sensación de picor que nosotros experimentamos, por ejemplo, cuando tenemos una conjuntivitis alérgica. Serían este tipo concreto de receptor sensorial el que estaría disparando. ¿Y por qué cada uno de ellos tiene esa capacidad para responder, unos al estímulo mecánico, otros al frío, otros al calor, otros a todo? Pues que dependan a cada uno de esos diferentes de estímulo, se basa en el tipo de canales iónicos
que esa neurona y por lo tanto sus terminaciones periféricas tengan, y particularmente depende de los canales iónicos que están implicados en el proceso que se denomina transducción sensorial, es decir, ese proceso por el cual esas neuronas sensoriales transforman un estímulo de determinada naturaleza. En el caso de los fotorreceptores sería la luz, ¿vale? En el caso de los mecanorreceptores es una presión que se ejerza sobre ellos, etc. Ese proceso por el cual ese estímulo que tiene una naturaleza concreta se transforma en potenciales de acción que se puedan conducir hacia el sistema nervioso central, recibe el nombre de transducción sensorial. Es el traductor de un estímulo concreto a un lenguaje que entienda nuestro sistema nervioso. Pues bien, los nociceptores polimodales que nosotros tenemos en nuestra córnea y en nuestra superficie ocular son polimodales porque resulta que tienen una variedad muy grande de canales iónicos. Tienen canales TRPV1, A1, canales ASIC, canales piezo2, etc. Y cada uno de ellos le da la capacidad para activarse con una determinada clase de estímulos. Como los tiene todos, cualquier cosa que actúe sobre esa terminación va a hacer que dispare potenciales de acción. Los mecanorreceptores de bajo umbral y los mecanonociceptores, esos poquitos que tenemos en la superficie del ojo, tienen solamente canales iónicos piezo2 y por lo tanto ese es el motivo por el cual solo responden a eso que activa los canales piezo2, que es la estimulación mecánica. Y los receptores de frío responden al frío porque tienen un canal iónico que se llama TRPM8 que se caracteriza por abrirse y por lo tanto hacer que se despolarice la terminación cuando se produce un enfriamiento de la superficie ocular. Esa es la base, digamos, de la respuesta diferente y lo que hace que existan diferentes tipos de neuronas sensoriales. Dependiendo del tipo de canales, vamos a decir que estamos ante una neurona nociceptora polimodal, una neurona nociceptora mecánica, una termorreceptor de frío, etcétera, etcétera. Nosotros en el laboratorio esto lo podemos explorar de manera morfológica y de hecho lo que hemos hecho ha sido cuantificar en algunos mediante inmunocitoquímica si los datos que teníamos, datos funcionales de caracterización de las neuronas, entre esas que eran las más abundantes, que eran las nociceptoras polimodales, etcétera, etcétera, si eso se correspondía con las características morfológicas y sobre todo la expresión de determinadas moléculas. Y esto es lo que vemos en esta imagen, que es una imagen de Almudena Íñigo portugués, que a mí me parece preciosa, en la cual todos los nervios de la córnea aparecen en rojo. Cada uno de sus tubitos que vemos ahí es lo que llamamos un filete nervioso, no solo un axón, son varios axones todos juntos. Y sobre esos filetes nerviosos vemos algunos que están pintados en verde. Esos que están pintados en verde los hemos pintado en verde porque son los que responden al mentol, es decir, los que son sensibles al frío, que representan morfológicamente representan apenas el 10% del total. Y que eso corresponde exactamente con los datos que teníamos funcionales. Los datos funcionales apuntaban que hay un 70% que son nociceptores polimodales y luego más o menos un 10% que son termorreceptores de frío. Bien, esas neuronas que tenemos en la superficie anterior del ojo se encargan de percibir todos esos estímulos que son potencialmente agresivos para nuestro ojo. Su principal misión podemos imaginarnos que es generar esas sensaciones una vez que han actuado sobre la superficie ocular, pero el hecho de que sea tremendamente densa la inervación de la superficie del ojo da pista de que están ahí no solamente para generar sensaciones, sino para algo más. Y están ahí fundamentalmente para, una vez que ese pequeño número de neuronas que hay en el ganglio trigémino se activan sus terminaciones periféricas, llevar esa información una vez activadas, llevar esa información hasta el troncoencéfalo. Y en el troncoencéfalo
Por supuesto, por ahí va a pasar de largo la información para ir a vías hasta sitios superiores y que tengamos la sensación, pero en el troncoencéfalo se queda la información que va a ser utilizada para algo que es fundamental. Y son varios mecanismos de protección del globo ocular. Esa enorme, esa profusa inervación que tenemos en la córnea está ahí precisamente para hacer que si algo potencialmente agresivo ataca, puede ser nocivo para nuestro ojo, nosotros inmediatamente hagamos dos cosas. Una de ellas es parpadear, es decir, cerrar el párpado e impedir que eso agreda y por lo tanto limite en el futuro la información visual que llegue hasta nuestro cerebro, y además está ahí para aumentar la lagrimación. Así que la información sensorial se va a utilizar para regular la lagrimación y para regular la tasa de parpadeo y evocar, evidentemente, en situaciones necesarias, el parpadeo. Y todo eso se va a dar en el troncoencéfalo sin necesidad de llegar a lugares superiores. Bueno, también se utiliza la información sensorial que llega, particularmente la de los receptores de frío, se utiliza para regular el flujo sanguíneo. Y todo ello se va a hacer también mediante una serie de reflejos cardiovasculares que se van a producir en el troncoencéfalo. Además de esos reflejos que son fundamentales para garantizar la visión en última instancia, esa información va a transmitirse a esa tercera neurona que, como he comentado antes, está en el tálamo, finalmente de ahí a la corteza cerebral, y una vez que llega a la corteza cerebral se van a analizar una serie de sensaciones, y en general cada una de las sensaciones que nosotros experimentamos, como vamos a ver luego, va a estar vinculada al tipo de neurona que se haya activado en el origen. Además de transmitirse esa información a nuestra corteza cerebral, la información desde nuestro troncoencéfalo no va a ir al tálamo solo y desde ahí a la corteza, sino que va a seguir otras vías. Y esas otras vías incluyen la llegada de información procedente de nuestra córnea, sobre todo, a algunos núcleos o algunas zonas de nuestro cerebro que están directamente vinculadas al sistema límbico, y por lo tanto nos da pistas de que la activación de esas neuronas de nuestra superficie ocular no solamente va a evocar una sensación que cuantitativamente vamos a poder analizar, sino que va a haber un componente afectivo, porque esa información activa también nuestro sistema límbico. Y de hecho, una de las cosas que más aprensión da habitualmente a los pacientes es que pretendas tocarles el ojo, porque intuitivamente el cerebro sabe que ese paciente, esa persona sabe que ha experimentado algo como muy negativo cada vez que un estímulo ha actuado sobre su ojo. Así que tenemos esa vía somatosensorial que se ha originado en pequeñas terminaciones libres de nuestra córnea, que en el troncoencéfalo esa información se va a utilizar para algo que es fundamental, que es proteger el globo ocular, evocar lagrimeo, evocar parpadeo y regular la cantidad de sangre que esté llegando sobre todo a la coroides. La retina tiene más autorregulación que regulación nerviosa, digamos, y las sensaciones van a ir a diferentes partes de nuestro cerebro, y en esas partes analizaremos de aspectos discriminativos por un lado y aspectos afectivos por otro, dependiendo de la zona de nuestro cerebro que sea la que esté implicada. Como decía, además, a lo largo de todo ese procesamiento se va a mantener algo que es casi una propiedad universal, entre comillas, de todos los sistemas sensoriales, que es lo que se llama el código de las vías marcadas.
El ejemplo que se pone siempre en el código de las vías marcadas es que si a ti te dan un golpe lo suficientemente potente en el ojo como para que se abran canales iónicos en un fotorreceptor, no te duele, a pesar de que el estímulo ha sido un golpe, a ti no te duele, lo que haces es que ves lucecitas de colores. Pues algo así sucede también en la vía somatosensorial, de manera que dependiendo de la clase de terminación, la clase de neurona que activemos en la periferia, finalmente vamos a tener una sensación muy concreta una vez que analicemos, nuestro cerebro analice. Así que dependiendo de si se activa un mecanorreceptor, tendremos una cierta sensación de tacto. Por eso en la córnea no tenemos sensación de tacto, porque no están en la córnea. Recordemos que estaban en el limbo, en el borde del párpado. Si se activan los nociceptores vamos a tener molestia. Si se activan esa clase tan particular de nociceptores que eran los prioritoceptores, tendremos picor. Y si se activan los receptores de frío, pues vamos a tener esa sensación como de frescor. Pero hay un tipo de receptor de fríos que lo que nos va a provocar, y particularmente cuando se altera, es sensación no de frescor, sino de sequedad. Lo cual tampoco es muy extraño, porque quiere decir que el receptor TRPM8, que es ese que se activa, el que hace que nuestras neuronas disparen cuando se produce un enfriamiento, es un receptor que utilizan bastantes animales, particularmente animales inferiores, para detectar el agua, para saber dónde hay agua y por lo tanto la búsqueda de humedad de animales pequeñitos o de insectos, por ejemplo, depende de ese receptor TRPM8, así que no es de extrañar que en el ser humano también esté muy vinculado a la sensación de humedad y a la sensación de sequedad. Bien, en el caso del... Esto que hemos visto hasta ahora, digamos que es el dolor agudo, ese dolor nociceptivo, pero también tenemos en el caso del globo ocular, también tenemos dolor nociceptivo, vamos a decir, crónico, ese derivado de la inflamación. Lo que muestra ahora en la diapositiva, la parte izquierda sería un esquema de una de estas terminaciones con no solamente los canales implicados en la transducción sensorial, sino muchos otros canales que hay ahí para ayudarles, sobre todo a la hora de la codificación, etcétera, etcétera. Y lo que vemos en la parte derecha es la respuesta, vemos el registro y una serie de potenciales de acción. En este caso hay dos neuronas que están disparando potenciales de acción, uno es más chiquitito y otro es más grande, en una situación control y en una situación de inflamación. Y creo que es evidente que en la situación de inflamación todas las neuronas, las dos, la pequeñita y la grande, disparan muchos más potenciales de acción. Ante un estímulo que es exactamente igual, disparan muchos más potenciales de acción. Y este fenómeno, que recibe el nombre de sensibilización, es la base de la hiperalgesia. El motivo por el cual, cuando hay una inflamación, nos duele muchísimo más de lo que nos dolería un estímulo en una situación en la que no hay inflamación. En la situación control, la neurona dispara 8 potenciales de acción, cuando hay inflamación dispara 40. Evidentemente nos duele mucho más cuando dispara 40 que cuando dispara 8. Como digo, es la base de la hiperalgesia. Aunque este fenómeno no sucede en todas las neuronas que tenemos en la superficie del ojo, de hecho los receptores de frío, una cosa que hemos encontrado en el laboratorio es que hacen todo lo contrario. No pierden la capacidad de señalar cuando se está produciendo un enfriamiento, pero sí que se inhiben, al contrario de los nociceptores, los receptores se inhiben cuando hay una inflamación. Así que en situación de esa inflamación en nuestra superficie ocular, puede ser la córnea, la conjuntiva, etc., la neurona 1, que es la que está en el ganglio trigémino, está disparando de manera anómala, y está disparando de manera anómala, hemos visto que es porque se ha sensibilizado por los mediadores de la inflamación. Si esto se mantiene durante mucho tiempo, y es el caso de algunas inflamaciones oculares que se prolongan en el tiempo, pueden llegar a generarse esas alteraciones en el procesamiento que generen situaciones patológicas.
En los últimos años no solo hemos estudiado qué sucede con la inflamación, sino que estamos estudiando qué sucede cuando se lesiona un nervio. Y para ello lo primero que hicimos fue explorar la sensibilidad en pacientes en los que sabemos que se le ha lesionado los nervios corneales. Y lo que muestran estas dos figuras que hay ahora mismo en la pantalla es sensibilidad a la estimulación mecánica o a la estimulación química de pacientes que han sido sometidos a LASIK, que es lo que hay en la parte izquierda de la figura, o a PRK, que es lo que hay en la parte derecha de la figura. Y es evidente que después de la cirugía, los pacientes, hay algunos días que tienen hiperalgesia, por decirlo de alguna manera, cosa que, bueno, algo de inflamación hay, por mucho que se le haya dado un tratamiento antiinflamatorio, pero después de esa hiperalgesia tiene una reducción significativa de la sensibilidad, que en el caso de la PRK, como vemos en la parte derecha de la figura, no se recupera hasta los 10 años. Tarda bastante en llegarse a recuperar la normalidad absoluta en estos pacientes. Es decir que, seguir a los pacientes durante 10 años no ha sido fácil. Creo que en España habría sido imposible. Estos son pacientes finlandeses que son bastante más disciplinados a la hora de reclutarlos, y tú quedas con el paciente dentro de 2 años y el paciente vuelve dentro de 2 años, y quedas dentro de 8 y el paciente vuelve dentro de 8. En España posiblemente habría sido imposible hacer este estudio que está pendiente ahora mismo de publicación. Bien, una vez que hemos visto cómo se altera la sensibilidad de los pacientes, lo que hemos hecho ha sido irnos al laboratorio y en el laboratorio reproducir el modelo del LASIK con un microqueratomo que nos construyó un ingeniero pequeñito para el tamaño del ojo del animal de experimentación. Y con la PRK lo tuvimos que hacer con el láser uno de estos láseres que estaban ya obsoletos y se habían dejado, apartados de la clínica, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido literalmente reproducir en un animal de experimentación, reproducirles la lesión, hacerle un flap, exactamente igual que se ha hecho clásicamente en este caso mecánico, obviamente, hacerle un flap y, devolver el flap a su sitio, dejar pasar un tiempo y explorar cómo iba la actividad de las neuronas a diferentes tiempos tras la lesión. Y una de las cosas que nos encontramos es que en estos animales a los que les habíamos hecho el flap, prácticamente el 90% de las veces los axones intentaban crecer, pero eran incapaces de atravesar, vamos a decir, la cicatriz. Se quedaban intentando penetrar y volver a reinervar. Conseguían reinervar desde la bisagra del colgajo, pero eran incapaces de reinervar desde la cicatriz. Lo cual explicaría por qué habíamos encontrado en los pacientes que habían tenido LASIK, encontrábamos que la zona más lejana, digamos, a la bisagra habitualmente tenía una hipoestesia significativa. Hemos estudiado en estos animales también cómo se altera la actividad de los nociceptores, sobre todo, y lo que nos hemos encontrado es que después de la lesión conviven la hipoestesia, es decir, hay zonas en las cuales la sensibilidad está muy reducida o incluso no existe, son anestésicas totalmente, y zonas, particularmente las más vecinas a la lesión, las vecinas por fuera e incluso algunas zonas alejadas del globo ocular, en los que el fenómeno es el contrario, hay hiperalgesia. Así que esto explica por qué muchos pacientes, después de haber tenido una cirugía, pueden experimentar a la vez una reducción de la sensibilidad por un lado, pero por otro lado dolor evocado, dolor espontáneo, ya que conviven, digamos, en el mismo experimento puedes registrar zonas anestésicas y luego zonas con una hiperestesia muy importante. No solamente eso, lo que nos hemos encontrado
es que los nociceptores en esta circunstancia, después de la lesión, desarrollan una actividad espontánea, es decir, disparan ocasionalmente potenciales de acción sin que haya ningún estímulo, cosa que en condiciones normales no sucede. Pero en estas circunstancias, esas neuronas de vez en cuando disparan un potencial de acción con una frecuencia muy baja, a 1 cada 2 segundos, una cosa así. La frecuencia es bajísima, pero parece ser que es lo suficiente como para ser responsable de la sensación de dolor sostenido, de dolor espontáneo que se experimenta después de la cirugía ocular. No solo eso, cuando los nervios consiguen regenerar después de haber hecho esa agresión quirúrgica, vemos que tienen una estructura bastante tortuosa, son más gordos, por decir de alguna manera, o más refringentes, no sabría decir cuál de las dos es más correcto. Aparentemente son fibras de mucho más grosor y muy refringentes, pero sobre todo se caracterizan porque tienen una trayectoria que, a diferencia de las normales, que suelen ser rectitos y paralelos, estos suelen tener una trayectoria tremendamente tortuosa. Es como si estuvieran intentando crecer por todos los medios. ¿Y a qué se debe ese disparo espontáneo? ¿Cuál es la base de que disparen de esa manera exagerada en algunas zonas en las que hay esa sensibilización como base de la hiperalgesia? Pues se debe ni más ni menos, y no voy a explicar lo que es esta gráfica, pero me van a creer si les digo que el resumen de esta gráfica es una gráfica de analizar corrientes de sodio y de potasio en estas neuronas. Básicamente lo que nos hemos encontrado es que hay un aumento tremendo de la cantidad de canales de sodio y por lo tanto las corrientes de sodio son mucho más grandes. Eso explica por qué disparan espontáneamente y por qué están más despolarizadas y disparan más potenciales de acción. Y al mismo tiempo, en algunas ocasiones hay menos canales de potasio y esto explica también por qué están más despolarizadas y es más fácil activarlas, el hecho de que haya menos canales de potasio. Bueno, una de las cosas que hicimos, de hecho es una de nuestras patentes, es decir, bueno, vamos a ver, si son los canales de sodio los que están de más en esta circunstancia postquirúrgica y esto es la base del dolor espontáneo, vamos a ver si con bloqueantes de canales de sodio podemos reducir ese disparo alterado que tienen los nociceptores después de la cirugía. Y efectivamente tenemos una patente y hemos publicado algunos artículos describiendo cómo algunas moléculas que están en el mercado con otros usos, o bien son antiepilépticos, o bien son antidepresivos, o bien son ansiolíticos, pero que tienen la característica todas ellas de que son capaces de bloquear los canales de sodio, son muy buenos a la hora de disminuir esa actividad alterada y que tienen los nociceptores después de una cirugía. Bueno, esa es una de las líneas de trabajo en la que hemos trabajado en los últimos años. Pero no solamente la cirugía provoca esos cambios en el disparo de los nociceptores polimodales y por lo tanto no solamente esa lesión visible porque hemos cortado con un queratomo la córnea va a hacer que se lesionen los nervios y por lo tanto se provoque ese dolor neuropático. Esto sucede exactamente igual, por ejemplo, después de algunas infecciones. Y de hecho lo que muestra en la parte izquierda de la figura es un trabajo que publicamos hace ya en el año 2010, hace ya unos años, midiendo la sensibilidad en pacientes que tenían historia de herpes simple, en este caso aparentemente banal, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero que tenían una alteración bastante relevante en la sensibilidad. Y en ese trabajo nos encontramos un fenómeno al que no hemos encontrado respuesta hasta hace apenas un año, un poco más de un año. Y es que todos esos pacientes habían tenido, y además
de todos ellos teníamos, se les había hecho PCR, etcétera, o sea que eran pacientes muy bien estudiados. Habían tenido la infección por herpes en un solo ojo y el otro ojo estaba absolutamente libre de patología. En cambio, las alteraciones de la sensibilidad se habían producido en los dos ojos. Mucho más en el ojo que había sufrido el herpes, pero incluso en el ojo contralateral también se había reducido de manera significativa la sensibilidad. Es decir, que en el herpes solamente se afectan los nociceptores, el resto de las neuronas que están inervando la superficie del ojo no se afectan. La sensibilidad al frío está igual, solamente son los nociceptores polimodales los que se afectan. Pues bien, hace relativamente poco publicamos, como digo, un artículo describiendo la base el motivo por el cual el ojo contralateral también está afectado, que podría haber sido una infección subclínica, pero ya digo que la PCR decía no, y es que efectivamente no hace falta que haya una infección subclínica en el ojo contralateral porque el sistema inmune en realidad es el responsable de buena parte de las alteraciones que se provocan en los nervios, no ya solo el herpes que está ahí acantonado dentro de un grupito de neuronas, sino nuestro sistema inmune ataca a las terminaciones de la córnea y acaba con ellas, entre comillas, y eso lo hace no solamente en el ojo que ha tenido herpes, sino que también lo hace en el contralateral, con lo cual se reduce de esa manera la sensibilidad. Bueno, en la parte derecha, como no podía ser menos, también hemos explorado si hay alteraciones neuropáticas en COVID. Lo hemos publicamos el año pasado, a principios del año pasado, en enero de 2022, y claramente una de las no solamente, vamos a decir, las células sensoriales del olfato se alteran en la patología por COVID, porque nosotros también hemos encontrado bastantes alteraciones que se parecen muchísimo a las alteraciones neuropáticas que encontramos después de cortar literalmente con el queratomo. También se provocan esas alteraciones exactamente iguales en algunas neuropatías periféricas, como puede ser la neuropatía diabética. En el caso de la diabetes sabemos que se provocan, a veces no es muy llamativo, digamos, la neuropatía periférica, pero se provocan alteraciones que son claramente neuropáticas, y este es un artículo que publicamos en 2011, en el cual proponíamos que dado que los nervios de la córnea son tan tremendamente fáciles de ver con microscopía confocal in vivo, en vez de hacerse biopsias para ver el nivel o hacer un seguimiento de la neuropatía de los diabéticos, se utilizara la microscopía confocal in vivo como una manera totalmente no invasiva, digamos, a la hora de hacer el seguimiento de esos pacientes. En el momento actual, como he comentado al principio, estamos haciendo, desde Isavial, estamos haciendo explorando algunas otras neuropatías periféricas y en particular algunas neuropatías ligadas a alteraciones cromosómicas en familias que presentan esas alteraciones, y por nuestra parte estamos aportando, digamos, la experiencia que tenemos en concreto en cambios morfológicos y en la sensibilidad corneal como una manera de hacer el seguimiento de esos pacientes sin tener que realizar pruebas invasivas, y sobre todo como una manera de distinguir entre todos los familiares los que potencialmente van a desarrollar antes la patología respecto a los otros. Bien, algo que habíamos visto hace bastante tiempo y de hecho hicimos una tesis doctoral, la doctora Marisa Alfaro hizo la tesis en el laboratorio y fue su trabajo de tesis doctoral, es que hay cambios bastante significativos en la sensibilidad ocular asociados a la edad, lo cual no es muy sorprendente. Que vaya aumentando el umbral de sensibilidad con la edad, bueno, eso es como todo, es una cosa, vamos a decir, natural. Con la edad el umbral va aumentando porque la sensibilidad va disminuyendo.
bien, no nos pareció, dijimos, bueno, vamos a ver si esos cambios son también neuropáticos o similares a la patología neuropática o no. Y he de decir que desde un punto de vista cuantitativo hay una gran disminución de nervios, no solo en pacientes, que es la fotografía en blanco y negro, personas de diferentes edades, que es evidente que conforme va aumentando la edad va disminuyendo el número de nervios que se ven en la fotografía, sino también en animales de experimentación. O sea, cuando miran los nervios en los ratoncitos, el ratoncito de 2 años, que sería el equivalente a una persona de 80 o 85 años, tiene muchísimo menos terminaciones y menos nervios que un ratoncito de 6 o 9 meses, que sería el adulto joven, por decir de alguna manera. Así que, bueno, dijimos, bueno, pues vamos a ver si sabemos que hay menos nervios, que eso es característico de las neuropatías, vamos a ver el comportamiento, digamos, funcional. Y afortunadamente lo que nos hemos encontrado es que los cambios funcionales no son neuropáticos, sencillamente hay menos, y lo que apunta, y en realidad se ve en la columna CGK, digamos, vemos como los nervios en las personas jóvenes tienen como mucho, es como si fuera un rosario, hay como bolitas. ¿De acuerdo? Entonces, conforme va aumentando la edad, vemos como en la siguiente fotografía hay menos, el rosario tiene menos cuentas y abajo el rosario tiene todavía menos cuentas. Cada una de esas bolitas que se ven en los nervios son acúmulos de mitocondrias. Lo que nos está diciendo esto es que conforme aumenta la edad hay un menor número de mitocondrias y por lo tanto vamos a decir, capacidad para generar energía de esos nervios y a la hora de recuperar los iones sodio y potasio, etcétera, etcétera, va a ser menor y por lo tanto van a trabajar de una manera mucho más lenta, entre comillas, o de una manera diferente que en el joven. Pero no son alteraciones neuropáticas. Pero sí nos hemos encontrado con que una patología que clásicamente se ha considerado inflamatoria, que es el ojo seco, que desde siempre se ha considerado una multietiológica, pero siempre con un componente inflamatorio, pues en esta patología, que es tremendamente común, todo lo que hemos visto hasta ahora no era muy común, era rarísimo, entre comillas, en la mayor parte de ellos, pero en el ojo seco, que de raro no tiene nada porque afecta, bueno, dependiendo del estudio y sobre todo dependiendo del sexo y dependiendo de la edad, entre un 5 y un 35% de la población, es muchísimo más frecuente en mujeres posmenopáusicas y sobre todo en el mundo occidental que en muchos, que en otros rangos de edad, etcétera, etcétera. Pues nos hemos encontrado con que en el ojo seco sí que se producen alteraciones morfológicas y alteraciones funcionales que encajan perfectamente con las que hemos observado después de la cirugía. Así que es el mejor ejemplo, entre comillas, y además un modelo bastante sencillo de conseguir de dolor neuropático. Esto explica por qué las personas con ojo seco experimentan una serie de sensaciones bastante particulares y por qué algunas veces es intratable, esa sensación de malestar es intratable con muchísimos de los tratamientos que tenemos disponibles. Y por eso nosotros lo que hemos propuesto hace relativamente poco, pues es utilizar otro grupo de fármacos, algunos de ellos también, como he comentado antes, todos ellos con la capacidad para bloquear canales de sodio que podrían emplearse para reducir la actividad alterada que hay en esos pacientes con ojo seco. Esto son estudios que no están hechos en pacientes, estos están hechos en animales de experimentación, pero como digo, todo apunta a que esa situación de ojo seco, junto con, por supuesto, las lesiones quirúrgicas que hemos visto antes, etcétera, son un ejemplo paradigmático de cómo una vez que se ha producido una alteración de los nervios y se ha alterado la actividad de los
en este caso derivado de la sequedad ocular crónica en el caso del ojo seco, y se ha alterado la actividad de nuestros a lo largo de la vía nociceptiva, se pueden producir cambios plásticos que hagan que todo ello permanezca, incluso aunque nosotros revertamos y consigamos que el paciente tenga húmeda la superficie ocular mediante lágrimas artificiales, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que hemos, como decía, lo que he estado haciendo en los últimos años, explorando los mecanismos más básicos de la génesis del dolor neuropático, pero siempre teniendo en cuenta que lo que queríamos detrás era buscar nuevas dianas terapéuticas precisamente para combatir ese dolor ocular. Resultado de todo ello, hay una serie de patentes. Aquí he puesto 16, no todas ellas son de tratamientos farmacológicos, algunas, como voy a comentar después, son de herramientas de diagnóstico, pero estamos, digamos, somos bastante optimistas porque hay 2 moléculas que ya están en ensayo clínico en fase 3, una de ellas con resultados bastante prometedores, y tenemos una que va a entrar en fase 1 en breve, en fase 2, perdón, en breve a partir del mes de abril, que es cuando se prevé que vaya a empezar. Así que, bueno, seguimos ahí buscando nuevas dianas terapéuticas. Y no solamente eso, el dolor, como he dicho al principio, y particularmente el dolor neuropático, muchísimas veces hay una enorme diferencia entre el dolor que te refiere el paciente y los signos que tú observas en ese paciente. Así que algo que hemos intentado desde siempre, porque la primera patente es de 1991, así que hace muchísimos años ya, ha sido encontrar nuevas herramientas diagnósticas que nos permitan medir la sensibilidad ocular y medir la capacidad de respuesta de ese sistema sensorial ocular como una manera de definir si está funcionando bien o mal en ese paciente, y por lo tanto si explica la existencia de dolor aunque no haya otros signos. Quisiera destacar entre los varios aparatos que hemos diseñado, quisiera destacar el estesímetro de gas que se comentaba antes, que bueno, digamos que tenemos 3 versiones. La que muestra la figura es la segunda, que llegó a estar en el mercado y comercializado. Se comercializó en el año 2004, si no recuerdo mal. También la figura de la derecha muestra el último de los instrumentos, que está específicamente diseñado para el diagnóstico de la enfermedad de ojo seco, aprovechando todo lo que sabemos sobre la sensibilidad ocular, por supuesto. Y en estos momentos estoy participando en una red, en una RECORS a nivel nacional, en el que estamos buscando biomarcadores específicos de dolor ocular. Obviamente estoy colaborando con varios hospitales y varios centros de investigación en el que estamos, digamos, buscando algo que nos permita que sea indicativo o que se pueda cuantificar, entre comillas, a la hora de valorar no solamente la existencia o no de dolor, que eso nos lo dice el paciente, pero sí de definir si un tratamiento está siendo o no está siendo efectivo con ese paciente, que a día de hoy no disponemos de herramientas que sean útiles en ese sentido. Y todo esto no lo he hecho yo sola. Sería imposible que pusiera la lista de todas las personas que han colaborado a lo largo del tiempo, así que me voy a limitar a poner la foto de las personas que en estos momentos están trabajando. Le doy las gracias no solamente a ellos, en especial a Mari Carmen Acosta. Le doy las gracias a todos los que han ayudado hasta este momento. Creo que
hemos conseguido resultados que son muy significativos y me gusta estar rodeada de gente tan joven y tan inteligente y tan dinámica como las personas que aparecen en la foto, porque ellos son los que me hacen intentar yo ser también joven e intentar estar a la altura de su inteligencia todos y cada uno de los días, y gracias a ello conseguimos avanzar de manera continua. Y gracias a ustedes. Bueno, felicitaciones por la conferencia, nos has dejado impresionados a todos. Y ahora, si queréis, abrimos el turno de preguntas, en primer lugar, por los presentes aquí. Sí, enhorabuena por la charla. Muy concienzuda y que probablemente yo por lo menos no llego a enterarme de todo lo que realmente has trabajado y tal, ¿no? Yo quería preguntarte, hay una entidad que es la polineuropatía de pequeña fibra. Entonces es un diagnóstico complicado que incluso en algunas estadísticas llega hasta 4 años el llegarlo a diagnosticar. Y parece que hay una posibilidad de medir estas pequeñas fibras a nivel de la córnea. ¿Eso cómo está? Porque lo que yo he leído también es que parece que está poco estandarizado el procedimiento. Gracias. Pues precisamente ese es el objetivo, como decía, del proyecto Prometeo que estamos haciendo actualmente, que estamos realizando. Empezó hace apenas unos meses y vamos a desarrollarlo los próximos 4 años. Es un proyecto que está financiado por la Generalitat Valenciana. Creemos que la córnea es un modelo perfecto para hacer un seguimiento de las neuropatías, las de fibra pequeña, entre otras cosas, porque fundamentalmente lo que se afectan son los nociceptores. A diferencia de las neuropatías, vamos a decir, motoras, por decirlo de alguna manera, que esas afectan a las fibras mielínicas, las más grandes, las super gruesas, etc. Las de fibra pequeña afectan sobre todo, como su nombre indica, a las más finitas de los axones más finitos, que son o bien amielínicos o con poquita mielina, fibras A delta, sobre todo, son los que están afectados. La córnea es un modelo estupendo porque se puede explorar desde el punto de vista funcional. Como he dicho, tenemos varios instrumentos que nos permiten explorarlo y existe también la posibilidad de hacer un seguimiento, porque hacer microscopía con focal in vivo de la córnea es tener el modulito de rostro de córnea. Todos los hospitales tienen aparatos para ver la retina. Así de aparatos, ¿a que sí? Es cuestión de poner el modulito para ver la córnea y solamente con eso se puede hacer. Es muy oportuna la pregunta porque es a lo que estamos yendo a intentar compaginar. En este caso en particular, el Prometeo lo estamos haciendo entre neurólogos, que son en última instancia los que llevan las neuropatías de fibra fina, y en este caso nuestro laboratorio, que somos los que más o menos no sabemos bien la sensibilidad corneal y la morfología también de la inervación corneal en humanos, porque lo suyo es intentar ir a procedimientos diagnósticos, que es uno también, ya digo, ha sido una de nuestras tareas fundamentales, procedimientos diagnósticos que sean lo menos invasivos posible y lo más rápidos, porque para hacer un seguimiento de una polineuropatía, si tienes que hacer biopsias cada X meses, pues para el paciente no deja de ser un incordio lo de hacer una biopsia. O si tienes que hacer un registro de neurofisiología clínica, que no sé si alguno de los presentes alguna vez ya ha hecho alguno, pero es un incordio para el paciente. Sí que estamos yendo a esos métodos de imagen, totalmente de imagen. Sí. Bueno, tenemos dos preguntas aquí. Sí. Pregunta. Sí.
Bueno, pues primero, Juana, muchas gracias por la conferencia. Gracias, Me ha parecido espléndida y enhorabuena por todos los logros que nos has mostrado. Yo quería hacerte una pregunta muy concreta. A mí me han encantado los hallazgos en el ojo seco y estamos hablando de dolor en el ojo seco y de uso y de estudio de fármacos para analizar el dolor en el ojo seco. En esos ensayos clínicos, ¿qué variable usáis para estudiar el dolor y qué vais a considerar como respuesta o no respuesta? Muy buena pregunta. El principal hándicap, entre comillas, en los ensayos clínicos de ojo seco es que en todo se mide el dolor y se utilizan diferentes métodos. Lo normal es que medirlo con una escala analógica visual y no sé qué. Quiero decir, en fin, todos sabemos que medir el dolor es muy complicado, muy complicado, porque es tremendamente subjetivo y siempre depende de dónde ponga la rayita el paciente. Como eso es tan subjetivo, necesitas endpoints que sean medibles, pesables, que puedas cuantificar muy bien. Y no hay ninguno que sea relativo específicamente al dolor. Así que todos los ensayos de ojo seco contienen una serie de parámetros que son al final los que definen o no que un fármaco salga adelante, que en realidad no tienen nada que ver con el dolor, sino con otros de los papeles de los nociceptores. Porque no lo he comentado, pero una de las principales vamos a decir, funciones de los nociceptores, no solamente en el ojo, sino en cualquier tejido, es proveer, digamos, mejorar el estado trófico del tejido. De hecho, el primer lugar donde se definió la interacción neurotrófica entre la influencia positiva que tenían los nervios sobre el estado de salud de un tejido fue precisamente la córnea, porque la queratitis neuroparalítica fue el primer sitio donde o sea que ahí es muy visible. Entonces, se mide de una manera, en esos ensayos se mide de una manera indirecta el estado, entre comillas, de los nervios, midiendo con el estado del epitelio. Entonces, de hecho, el parámetro que más se usa, y se usa en todos los ensayos clínicos de tratamientos para el ojo seco, todos utilizan el punteado corneal como parámetro definitorio, pero definitorio. Si no mejora el punteado corneal, el fármaco, esa molécula está muerta. Hay que pasar a la siguiente. Doctor Moya. Bueno, yo quería felicitar a la profesora Gallard porque de verdad en pocas palabras, bueno, una serie de slides, por lo menos a mí me ha descubierto una cantidad de cosas muy importantes y que verdaderamente no eran conocidas y que veo que tienen una indicación y una implicación directa con la clínica. Simplemente a título de curiosidad quería preguntarte una cosa, Juana, y es que veo que el CO2 es muy importante y correlaciona bien esto. Y mi pregunta es, ¿cómo lo medís? Es decir, ¿qué unidades tiene? ¿Está en porcentaje? ¿Está en milímetros de mercurio? ¿Está en torr? ¿Cómo CO2 en porcentaje. ¿Perdón? En porcentaje. En porcentaje. En porcentaje, sí. ¿Y con un sensor específico? Sí, tenemos un instrumento que tiene un medidor de CO2 incorporado y tú le regulas el porcentaje que quieres, mezcla aire medicinal con CO2 medicinal y una vez que el sensor, el medidor de CO2 decide que es correcto, entonces digamos que te permite utilizarlo, pero es porcentaje. Muchas gracias. De nada. Hay otra pregunta. Bueno, no sé, en la sala alguien más, porque ¿no? Vale, la doctora María Teresa Vidal nos pregunta, primero te dice muchísimas gracias, doctora Gallard, un auténtico placer y siempre tan didáctica.
Pregunta. En la práctica diaria, muchos pacientes con este tipo de dolor e hiperalgesia mejoran con el fármaco ciclosporina, fármaco inmunosupresor. Sí. ¿Habéis estudiado este fármaco en el laboratorio? Pues sí, lo hemos estudiado. Y he de decir que la ciclosporina hasta hace, no sé si ahora hay más, pero hasta hace relativamente poco solo la tenía Allergan y en algunos países. En Europa no había, digamos, ahora empieza a haber en más países. Lo hemos estudiado en el laboratorio y tiene unos resultados muy sorprendentes. No voy a decir que sea el mismo efecto que la lidocaína o que la amitriptilina, como enseñaba en alguna de las diapositivas, pero sí que tiene algunos... la ciclosporina, además de ser inmunosupresor, inhibe la calcineurina, que participa, digamos, en la regulación del calcio intracelular, como su propio nombre indica. Y lo que hemos encontrado es que hay cambios, digamos, en la anchura de los potenciales de acción de las neuronas cuando están en presencia de ciclosporina, y de alguna manera eso haría que disparara menos potenciales de acción, porque cambia la duración del potencial de acción, y sospechamos que también el periodo refractario, y todo lo hace a base de modificar en su capacidad de inhibir la calcineurina, porque no solamente actúa como inmunosupresor sobre el sistema inmune, sino que esto que estoy diciendo lo hemos hecho in vitro, y por lo tanto sabiendo que la ciclosporina está actuando sobre las neuronas que inervan la córnea, no está actuando de manera indirecta, etcétera, etcétera. Esperamos enviar el artículo a publicar, no sé, en un mes, una cosa así, pero sí que lo hemos hecho. Muchas gracias, María Teresa, me ha encantado saber de ti. Se utiliza muchísimo. Yo quería una pregunta también a nivel personal, porque también ya sabes, he estudiado mucho. Bueno, ahora cuando el doctor Moya preguntaba por el estesiómetro lo recuerdo, pero yo creo que de los primeros que estuvo con eso fui yo. Sí. Que poníamos más CO2, menos CO2, y claro, la gente se estaba desarrollando el prototipo del estesiómetro para medir, vamos, una sensación dolorosa. Claro, hacíamos sensación mecánica simplemente con flujo de aire, luego incrementamos la fuerza del flujo, luego añadíamos cambios de temperatura y luego añadíamos el CO2. O sea, para hacer un sistema de ácido básico que produjera dolor. La verdad es que fue muy bonito, el desarrollo en lo que yo por lo menos participé. Bueno, yo te quería preguntar, porque claro, hay una cosa clave en el tema de la sensibilidad ocular, corneal, que es que todos quisiéramos, cualquier oftalmólogo le gustaría tener el anestésico para parar el dolor. Es decir, es una de las cosas que realmente resuelve el problema. Tenemos la gota de colirio anestésico y lo soluciona, pero claro, eso reduce la repetitización de la córnea. Entonces, siempre yo creo que la clave muchas veces, que tú estás tocando un poco el tema de bloquear los canales de calcio o de sodio, pero también tenemos, como has descrito, varios receptores mecánicos, térmicos y receptores de dolor. ¿No habría manera de bloquear de forma selectiva esos receptores nociceptores y dejar realmente libres los mecanorreceptores y termorreceptores, que nos daría ese fármaco, digamos, ideal? Claro. Es decir, que eso sería, claro. Te aseguro que es el que hiciera la patente de eso, bueno, multimillonario. Pues, bueno, a ver, es decir que no espero hacerme multimillonaria, pero sí que tenemos una patente en el que se emplea, en el que se bloquean específicamente los canales que están implicados en la transducción sensorial. Se parecen, son todos primos hermanos, pertenecen todos a la misma familia. Cuando es una familia, a veces es muy complicado bloquear unos sí y los otros no. Con lo cual, pues es una complicación, porque además todos los fármacos son, como se suele decir, promiscuos. Es decir, no hay
un canal, no hay algo que bloquee específicamente el TRPV1, que no resulta que además activa el TRPM8 y encima es un antagonista tal del TRPV4. Quiero decir, no existe eso, porque son farmacológicamente son sucios, entre comillas, los fármacos en ese sentido. Nuestra estrategia fue decir, bueno, originalmente no lo habíamos hecho con el ánimo de que fuera un tratamiento, ¿vale? Aunque finalmente está en fase 3, o sea que es silenciar el TRPV1, la expresión de TRPV1 como manera de combatir el dolor. El TRPV1 existe fundamentalmente en los nociceptores polimodales, de manera que si tú callas los nociceptores polimodales, sigues teniendo los mecanorreceptores que están trabajando, sigues teniendo los mecanonociceptores, si te entra una gota de polvo tú vas a parpadear igual, sigues teniendo los receptores de frío activos. En principio eso sería ideal, encontrar ese tipo de tratamientos, pero no es sencillo porque prácticamente todos es que son de la misma familia, todos los receptores de la transducción. O sea, es muy difícil bloquear uno sin hacerle algo a otros. Gracias. Termínalo tú. Sí, bueno, pues yo creo que, en fin, es una frase hecha, pero yo creo que fantástica. Es un broche de oro esta última conferencia de este tercer ciclo, de este tercer ciclo de conferencias de la Academia con el Colegio de Médicos de Alicante, ¿no? Es realmente darte la enhorabuena porque, como ha comentado el doctor Moya, que con muchísima más capacidad y conocimiento que yo, es decir, la claridad, o sea, has sabido aunar la claridad expositiva con un rigor, es decir, bueno, es una síntesis de toda una línea de investigación, además con esas aplicaciones, esas esperanzas de futuro, ¿no? Que bueno, que ha sido realmente deslumbrante. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido aquí y online. Muchísimas gracias y bueno, ahora ya no les emplazamos para la próxima conferencia porque este ciclo se ha terminado, pero sí para el cuarto ciclo que comenzará en el mes de octubre y que estamos preparando ya. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias.